biológicos. Pero ahora retomando el ejemplo del agua, ¿cierto? Vamos a hablar de dos fenómenos particulares. Y de hecho, uno de esos fenómenos yo lo puse para el taller como tal. Se llama la solvatación, que tiene que ver con la solubilidad del agua, ¿cierto? Acá, digamos, al agua se le conoce normalmente como el solvente universal, ¿cierto? ¿Eso a qué viene? ¿Quién me recuerda eso? Aníbal Ceballos, a ver, don Aníbal, ¿por qué el agua se le consideraba un solvente universal? Se le consideraba un solvente universal porque, como así decías, llegaba ¿cómo sería la palabra? Solvatar, Solvatar, porque solvataba la mayoría de los solutos y es considerada el solvente universal por eso. Muy bien, esa es la respuesta. Es, digamos, la sustancia que más tiene la capacidad de solvar las sustancias. Ahora, la solvatación, digamos, que no significa que el agua diluya lo que usted quiera. Por ejemplo, el agua y las grasas son insolubles, pero lo que más ocurre con el agua es de que ésta tiene la capacidad de solvatar sustancias, particularmente sustancias polares. Recordemos que aquellas sustancias polares son aquellas que poseen carga eléctrica, ¿sí se acuerdan? Carga eléctrica o átomos electronegativos en su estructura. Recordando un poquito la clase pasada, ¿cierto? Entonces, el agua siempre solubiliza sustancias polares. De hecho, toda sustancia polar es soluble en agua. El agua no puede solubilizar aquello que no es polar como ella misma. Ella solubiliza siempre todo lo que es polar. Si yo echo grasa en el agua, repito, el agua y la grasa no se mezclan. Que la grasa es apolar, porque no tiene cargas eléctricas y tiene átomos como el carbono y el hidrógeno, cadenas hidrocarbonadas. Entonces, por esa razón, el agua solo solubiliza lo que es de ella. Pero, repito, el agua es un solvente, se considera erróneamente universal, pero que tiene la capacidad de solvatar una gran cantidad de sustancias. No es que sean todas las sustancias que existen, pero sí una gran cantidad. A las sustancias a las cuales el agua puede solubilizar se llaman hidrofílicas, ¿cierto? Hidrofílicas viene del término de que son afines al agua, ¿cierto? Hidrofilia, son afines al agua y son todas aquellas sustancias polares que el agua solvata. La solvatación es el proceso mediante el cual el agua orienta un dipolo. Ahora, retomando el concepto de dipolo, el agua, de hecho, es un dipolo, ¿cierto? El oxígeno electronegativo y los dos átomos de hidrógeno se orientan a sí mismos en un dipolo, donde el oxígeno gana la mayor cantidad de la carga negativa y los hidrógenos tienen solamente cargas positivas. Por eso vimos el concepto de dipolo anteriormente. Entonces, ese momento dipolar del agua, ¿cierto? Se llama momento dipolar, es lo que le confiere al agua su carácter polar. Es decir, el agua es un dipolo. Y al ser un dipolo, él interacciona con otras moléculas, ¿cierto? Dependiendo de su carga. Por ejemplo, nuestro amigo el cloruro de sodio, lo conocemos normalmente como sal. La sal se solubiliza en agua debido a que el agua orienta su dipolo, ya sea la región positiva del dipolo como su región negativa, sobre los átomos de sodio y de cloro. En la sal, el sodio y el cloro forman una rejilla cristalina, una red. Y esa red cristalina lo que hace es que es responsable de la cristalinidad de la sal. Pero está formada de átomos de sodio y de cloro unidos en esa rejilla. Cuando el agua entra a una sal y comienza a disolverse la sal en ella, lo que hace es que el agua toma la región negativa del oxígeno, el dipolo del agua, comienza a atrapar átomos de sodio, a solvatarlos, a rodearlos como tal. Mientras que la región positiva del dipolo, que son los átomos de hidrógeno, ¿cierto? Comienza a atrapar átomos de cloro, que por lo general tienen cargas negativas. Recuerden que entre el sodio y el cloro es el más electronegativo, tiene más negatividad sobre el mismo, por ende tiene carga negativa. Mientras que el sodio tiene más carga positiva. Recuerden que el enlace entre el sodio y el cloro es iónico, ¿cierto? Y es una molécula polar porque el sodio tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa. Entonces, la región negativa del agua interacciona con el sodio positivo y la región positiva del agua, el hidrógeno, reacciona con el cloro. Al hacerlo, el agua o las moléculas de agua solvatan, rodean a cada uno de los átomos de la sal
y separan los enlaces. Al separar los enlaces evitan de que la sal se mantenga unida. Y eso es lo que es responsable de que el agua y la sal se puedan disolver también. De hecho, el agua lo que hace es solvatar a la sal. Comienza a hidratarla, o sea, a llenar al sodio de moléculas de agua por la región negativa y a llenar al cloro de moléculas de agua por la región positiva, separando los enlaces del sodio y del cloro y por ende solvatando la molécula. El resultado, la rejilla cristalina de la sal se destruye y la sal se disuelve en agua. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, chicos. A veces escucho a algunos, están hablando como si estuvieran acostados. Me atrevería a decir que están acostados ahora mismo. Algunos, no sé si todos. Recuerden, chicos, lo que les dije el primer día. Mucha disposición. Son temas bastante complejitos que hay que saber dominar desde ya. Mucha atención. Presto, por favor, estar atentos a todo. Bueno, si no hay preguntas hasta el momento, doy por entendido como tal. Recuerden siempre, el agua es un dipolo, ¿cierto? La región negativa, que corresponde más al oxígeno, solvata moléculas de naturaleza positiva, empieza a debilitar los enlaces, se llama solvatación. Mientras que la región positiva del dipolo, que son los átomos de hidrógeno, solvatan o rodean a aquellos que tienen una carga negativa. Entonces, obviamente, las sustancias polares se disuelven en agua debido a esa característica de la solvatación producida por el agua por los dipolos de esta, orientándose para sacar moléculas del signo contrario dependiendo de la región del oxígeno o la región positiva del hidrógeno que se une. Bien. Bueno. Otra característica del agua, llamado efecto hidrófobo. Sustancias hidrofóbicas son aquellas que no tienen afinidad por el agua. Es como si tuvieran miedo, ¿cierto? Entonces, esas sustancias hidrófobas no se disuelven en agua. Eso ocurre porque lo que normalmente ocurre es que el agua intenta solvatar la sustancia, pero al no poder interaccionar con las cargas eléctricas, como ocurría con la solvatación de las sales, comienza a rodear varias moléculas a una sustancia no polar, por ejemplo, una grasa, ¿cierto? Entonces, al hacerlo, empieza, digamos, a disminuir la unión de esta con la superficie del agua y forma una jaula, empieza a encapsular a la molécula. Esa unión, esa jaula que se está formando, hace de que básicamente las sustancias no polares sean excluidas de la fase acuosa. Digamos que tenemos una cantidad de sustancia aquí, de sustancia polar, ¿cierto? Que no se mezcla con agua. Con el tiempo veremos qué pasa esto. Comienzan a agregarse moléculas unas con otras porque el agua intenta encapsular todo y hace una jaula. Moléculas de agua, moléculas de agua. ¿Por qué interacción lo hacen? Por el llamado puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno comienza a unir a moléculas de agua en torno de ese soluto o esa sustancia que no se quiere disolver en agua, que es no polar, lo encapsulan, lo enjaulan y lo convierten en una sola fase. Esto que está acá es una sola fase. Y se hace, repito, por esa unión que produce el agua a tratar de excluirla, de excluirla de sí misma, de tratar de sacarla. Por eso es que la unión del agua como tal tiende a minimizar el contacto. El agua, de hecho, minimiza el contacto con cualquier sustancia polar. Se llama efecto hidrófobo. Y cualquier sustancia de naturaleza apolar tenderá a ser excluida por la misma agua y eso evita, obviamente, de que el agua entre en una superficie. Yo les hago una pregunta. ¿Esta propiedad dónde en la célula es aprovechada? Ese llamado efecto hidrófobo. ¿Quién me quiere recordar esa parte? En la pared celular. En la membrana Más bien celular en la membrana. Correcto, muy bien. Ese efecto hidrófobo se aprovecha en las membranas celulares debido a que ayuda a que el agua no entre a la célula. Y eso es repelido por la cantidad de enlaces apolares que existen en los fosfoglicerídeos de membrana. Muy bien, eso cuando veamos lípidos veremos algo, recordaremos algo de ese efecto hidrófobo. Muy bien, chicos. Eso es lo que es el llamado efecto hidrófobo. Efectivamente, aquí tengo una diapositiva. Estas dos formas, de hecho yo les mandé a ustedes a recordar algo de lo que se llaman las llamadas liposomas, ¿cierto? Pero funcionan con el mismo principio, ¿cierto? Los llamados principios de las micelas y las bicapas. Ambos son ordenamientos que siguen los cuerpos para poder excluir o retener agua en un compartimento celular. Por ejemplo, las micelas, ¿cierto? Lo que hacen es que hacen que el agua rodee a las moléculas, ¿cierto? Pero dentro de ellas hay un núcleo apolar, ¿cierto?
que aísla al interior de la molécula del agua. Entonces, cualquier micela, ¿cierto?, tiene una cara polar, que es la que le muestra al agua. Por tanto, el agua puede solvatarla sin ningún problema, la puede arrastrar, la puede mover, porque el agua interacciona por sus dipolos. Pero dentro hay una región apolar cargada, en este caso, de moléculas que no son insolubles al agua. Entonces, eso hace, o ese es el movimiento que hacen muchos de los fosfoglicéridos a nivel sanguíneo, se organizan en estas micelas, ¿cierto?, y se apartan del agua. De esta manera, nuestro cuerpo tiene la capacidad de arrastrar grasas a nivel celular. Pero el otro mecanismo para encapsular agua es la llamada bicapa lipídica, que es típica de las membranas celulares. Con este sistema, las células excluyen el agua, ¿cierto? Tienen agua en el exterior y hay agua en el interior. Entonces, este interior es el citoplasma celular, que está rico en agua también. Y afuera hay agua, normalmente, del medio solvatado, pero que no puede entrar a la célula. La bicapa excluye, ¿cierto?, todo lo que es agua por fuera y por dentro. Contiene a la célula, que es una característica que generan las bicapas, y también excluye de que más agua entra a la misma. Vean lo increíble que son las células, los mecanismos que se producen gracias a este sistema del efecto hidrófobo. Obviamente las sustancias que funcionan de esa característica, que tienen, digamos, una parte polar y una parte apolar, se llaman ¿de qué tipo? Anfipáticas, anfilílicas, muy bien, son sustancias que tienen la característica de tener dos regiones, una región polar y una región apolar, o una región de carga positiva o de carga negativa y una región sin carga eléctrica. Es decir, comparten las dos naturalezas, polar y apolar, que también lo recordamos en la clase pasada. Muy bien. Bueno, el puente de hidrógeno, ¿cierto?, tiene una característica también mucho más impresionante. Puede interaccionar entre sí con, digamos, ya sea a nivel intramolecular o a nivel intermolecular. Vamos a ver mucho a lo largo del semestre en muchas de estas interacciones, sobre todo cuando veamos, por ejemplo, interacciones entre péptidos, cuando veamos proteínas, y inclusive la interacción que existe entre bases nitrogenadas, el DNA o el ARN, ¿cierto? Esas interacciones pueden ser de dos tipos: intramoleculares, cuando son en la misma molécula, ¿cierto? Por ejemplo, para el caso del ortonitrofenol, miren que hay un puente de hidrógeno entre el hidrógeno de este grupo funcional y el oxígeno que se encuentra dentro de la misma molécula, mientras que los intermoleculares se dan entre moléculas que están apartadas unas con otras. Es decir, una molécula 1 y una molécula 2. ¿Bien? Esos dos tipos de puentes de hidrógeno los veremos mucho a nivel de nuestro semestre. Y para que ustedes vayan ya interiorizándose lo que ayuda, pues, el puente de hidrógeno como tal. Bien, ya para ir, digamos, antes de nuestro receso, vamos a hablar de las llamadas propiedades físicas importantes que tiene el agua, ¿cierto? Voy a pasar un momentico acá, que está como parada la diapositiva. Listo. Entonces, vamos a hablar de estas otras propiedades físicas que posee el agua, que son esenciales para la vida. Y van a ver, obviamente, cómo el agua funciona en ese sentido. La primera de estas propiedades físicas que tiene el agua es, uno, la regulación de la temperatura. Esa propiedad, la regulación de la temperatura, es que nos indica que el agua es un excelente regulador térmico. Es decir, que él tiene la capacidad de, digamos, absorber calor sin aumentar temperatura. Esa característica es típica de las sustancias que son excelentes, por así decirlo, sustancias refrigerantes. Yo les hago una pregunta a ustedes. El agua es un buen regulador térmico, pero ¿eso qué tiene que ver con la vida? ¿Por qué es importante que el agua sea un buen regulador térmico? ¿Qué opinan ustedes? Voy a escucharlos hablar. Profe, disculpe, no le escuché la pregunta. Cuando yo hablo de que el agua es un buen regulador térmico, ¿cómo la regulación de la temperatura tiene que ver con la vida? Porque esta, digamos, cuida, o a la redundancia, regula si existe algún cambio brusco de temperatura. Entonces hace que ese cambio no afecte a lo que es las células, porque la regula. La regula, pero bueno, si el cambio de temperatura no es tan brusco como tal, eso entonces, ¿en qué ayuda a la vida? O sea, el agua, porque entonces... es que en la vida siempre debe haber, o sea, los seres siempre tienen que tener un equilibrio. Entonces, para eso, para lograr un equilibrio térmico. Un equilibrio térmico. Sí, pero digamos que nuestro sistema parasimpático se dedica a la regulación térmica en nuestro cuerpo, ¿cierto?
tiene un sistema de control. Pero ¿por qué el agua nos ayudaría a nosotros para sostener nuestra vida? O sea, ¿en qué sentido? Muchos de lo que están diciendo está correcto, claro que sí, pero falta algo más, hay algo que le falta profundidad. ¿Quién quiere hablar? Cuando hace calor, el agua se evapora y produce lo que es el sudor y eso enfría la piel. Esa es una muy buena aplicación de la regulación térmica, claro que sí. De hecho, el sudor es un mecanismo que permite al cuerpo mantener o autorregular, ayudar a la autorregulación de la temperatura. Nosotros sudamos cuando estamos tratando de enfriarnos. Nuestro cuerpo se calienta además. Obviamente, el sistema parasimpático no ayuda al 100% de la regulación hipofisical. No tiene la capacidad, pero sí tenemos la capacidad de regularnos a través del agua. Y obviamente, si la tomamos, ¿cierto? Tiene esa capacidad. Pero bueno, va muy bien, exactamente esa es la casa, pero básicamente hay dos propiedades que el agua tiene que la hacen una reguladora específica. Son elevado calor específico y un elevado calor de vaporización. La primera propiedad nos dice que es muy difícil que el agua aumente su temperatura cuando le aplicamos calor. Y la siguiente es, el calor de vaporización, es que se requiere mucha energía para que el agua pase a un estado vapor. Quiero que piensen en esas dos propiedades, calor específico y calor de vaporización. Y quiero que respondan la pregunta antes de salir al receso, la pregunta que les he puesto en la encuesta. Voy a activarla desde ya, ¿cierto? Iniciamos la encuesta. Y me indiquen a qué nos estamos refiriendo. Dice aquí, un elevado calor de vaporización y un elevado calor específico en el agua son responsables de, primera opción, se requiere poca energía para pasar el agua a estado vapor. B, el agua es un excelente aislante térmico. C, el agua puede permanecer mucho tiempo en una superficie o un organismo antes de evaporarse. Y D, el agua es un buen regulador térmico. Quiero que por favor me respondan cuál es la opción que ustedes consideran que sería la correcta. Recuerden que hablamos rápidamente de esas dos propiedades. Entonces, si en el agua esas propiedades están elevadas, piensen o enfóquense en la vida, ¿cierto? ¿Qué permitiría que el agua tenga un gran calor de vaporización y que tenga un elevado calor específico? ¿Qué permitiría eso? Veo un primer voto, dice el agua es un buen regulador térmico. Vamos a ver cómo van siguiendo su votación, chicos, para ver. Esta preguntita parece sencilla, pero es bastante debatible. Quiero ver cómo es su capacidad de debate en esta pregunta. Vamos a ver, 3 votos, la misma opción, la cuarta opción todo el mundo lo está cogiendo. Van a ver por qué esta opción es tan debatible. A ver, 6 votos, muy bien la cuarta opción. Muy bien. 9 votos, el agua es un buen regulador térmico. Aquí alguien no se escogió, el agua es un excelente aislante térmico, 8%. Vamos a ver, puede ser una opción, puede que sí, puede que no. Es más, les digo desde ya, hay 2 opciones, y esto es para que sepan, hay 2 opciones correctas en esa pregunta. Hay 2 opciones correctas. Piensen en la vida, o sea, enfóquense por qué el agua, y hemos visto ya las propiedades físicas del agua, ¿cierto? Su orientación dipolar, bueno, solubiliza muchas sustancias, ¿cierto? Vayan pensando, vayan enfocando eso a su quehacer médico, ¿cierto? ¿Qué hace que el agua, o esas cantidades de propiedades que hemos comentado, incluyendo la que estamos viendo ahorita, sea tan indispensable para la vida? ¿Por qué no hay otro elemento que sea tan requerido por el cuerpo, por el organismo? Bien. 16 votos, hasta ahora vuelve la tendencia 94 y la segunda opción 6%. 17 votos hasta el momento, la tendencia se mantiene. Veamos, opción 4, 92%, opción 2, 8%. Esa es la tendencia de la votación del día de hoy.
Veamos si sigue la tendencia. Sigue la tendencia, 33 votos. Repito, sigan pensando, sigan interiorizando las ideas. Vamos a ir, al final vamos a cimentar todo para hablar del agua como tal. $35 votos, se mantiene la tendencia. $36 votos, ya hay una nueva opción, está con el 3%, escogió. Se requiere poca energía para pasar el agua a estado de vapor. Cambiando un poquito las tendencias. Bueno, 43 votos, la tendencia se ha mantenido. Dicen, el 88% de los estudiantes ha dicho el agua es un buen regulador térmico. Respuesta a la pregunta. El 9% restante dice el agua es un excelente aislante térmico. Y bueno, hasta ahora el programa dice 11% la segunda opción. Yo creo que la tendencia se ha mantenido. Entonces, según lo que veo en la votación, el 89% de los estudiantes ha votado la opción 4 como la opción correcta y la opción 2 como la opción correcta. Bien, vamos entonces a retomar el tema y voy entonces a cerrar esa parte para que a ustedes les quede interiorizado esto. Chicos, muy buena respuesta. Esa es de hecho la opción, pero hay una segunda opción que también es correcta y es la opción 3. El agua puede permanecer mucho tiempo en una superficie o en un organismo antes de evaporarse. Esa es quizás la denominación físico-química. De hecho, cuando les hablaba en el taller de propiedades físico-químicas, les estaba hablando de estas propiedades. Bien. La regulación de la temperatura en el agua tiene mucho que ver con sus propiedades que tienen que ver con en este caso, un elevado calor específico y un elevado calor de vaporización. Ambas propiedades físico-químicas tienen que ver con, repito, el hecho de que para yo incrementar la temperatura del agua tengo que aplicar mucha energía y para poder pasar al estado gaseoso tengo que aplicar también mucha energía. Eso indica obviamente que el agua es primero un excelente regulador térmico, es decir, que él se mantiene en cualquier parte, en cualquier superficie, se mantiene con mucho tiempo. Es decir, por eso es que la opción 3 y la opción 4 eran correctas. Ambas decían lo mismo, solo que la opción 3 lo decía desde el punto de vista literal de lo que significaba el calor específico y calor de vaporización elevados. ¿Cierto? Si es un elevado calor específico, eso quiere decir de que el agua requiere mucha temperatura para incrementarse 1 grado centígrado, ¿cierto? Es decir, el agua es muy difícil yo poder calentar el agua. Tengo que meter mucha energía para poder calentarla, para poder incrementar su temperatura. Por eso, digamos, para llevar al agua o para poder calentarla tengo que poner bastante fuego, bastante fuerza para poder llevar esa agua a un estado donde hay mucha más temperatura. Y el calor de vaporización elevado nos indica principalmente de que se requiere mucha energía para que el agua pase a vapor. Unos 100 grados centígrados a nivel del mar, más o menos, son los requeridos para poder llevar el agua a vapor. 100 grados centígrados. Imagínense ustedes que la temperatura del agua o el calor de vaporización del agua fuera de unos 25 grados centígrados o 21 grados centígrados. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué pasaría con el agua del planeta? Se evapora todito. Correcto. Inclusive, chicos, si esta fuera el calor de vaporización del agua, prácticamente
con nuestro propio calor corporal, el agua de nuestro cuerpo se evaporaría. Entonces, se requiere mucho calor, mucha temperatura para poder pasar el agua a vapor, inclusive para aumentar su temperatura. Entonces, este señor es más responsable por la regulación térmica, lo que ustedes piensan. Si yo tengo un calor específico muy elevado en una sustancia, esta se puede permanecer en una superficie por mucho tiempo. Por eso es que cuando yo me baño, ¿cierto? El agua queda mucho tiempo en mi superficie corporal y por eso me refresco más rápido, ¿cierto? Cuando yo tomo agua, el agua pasa en mi cuerpo y queda mucho más tiempo en mi tracto digestivo y puedo, por ende, digamos, hacer de que estas moléculas lleguen mucho más fácil a mi interior. También ese elevado calor específico es lo que hace que, obviamente, a nuestro cuerpo ser o tener una elevada cantidad de agua, podamos mantener nuestra temperatura por mucho tiempo, a no ser de que exista o un caso de una hipotermia o un caso de una hipertermia. Es decir, es muy fácil mantener nuestra temperatura gracias al agua. Y eso es responsable, de hecho, la característica más importante del agua es su elevado calor específico. Pero el elevado calor de vaporización hace de que este se contenga en superficies. Por eso es que a nivel ambiental tenemos lagos, tenemos mares, tenemos ríos. El recambio de agua es bastante bajito, por así decirlo, ¿cierto? Se requiere un calor muy fuerte para que el agua se evapore mucho, pero aún así existe mucha reserva de agua. No se pierde con mucha facilidad porque se requiere mucho para pasarlo a vapor. Y en nuestro cuerpo, solo la temperatura corporal, que es unos 37 grados centígrados más o menos, son requeridos para que el agua se mantenga en todas nuestras células y se mantenga funcionando. Inclusive, esa temperatura ayuda a la máxima actividad metabólica. Eso lo veremos, que muchas enzimas metabólicas a nuestro nivel de nuestro cuerpo que funcionan con esa temperatura a 37 grados centígrados puedan funcionar y lo hagan como tal. Y todo es debido a esas características del agua. Entonces vean cómo las dos opciones eran correctas y nos decían básicamente dos propiedades diferentes del agua que eran importantísimas como tal. Bien, ahorita que regresemos del descanso les comentaré las otras propiedades físico-químicas que son la cohesión y la tensión superficial y cómo estas son responsables de muchas propiedades del agua. ¿Listo? Los espero, señores, señoritas, en 10 minutos. Entonces pueden ir descansando